Hola, buenos días. Gracias por conectarte. Y bueno, vamos a iniciar una plática basada en la Biblia, basada en lo que Dios nos enseña, específicamente en este tiempo de contingencia, de pandemia. Hemos aprendido algunas cosas, pues, por la experiencia que hemos vivido, pero curiosamente, muchos de estos detalles, de estos principios, están escritos en la Biblia desde hace muchos años. A veces el ignorarlos nos limita a tener una vida más plena, nos lleva a cometer algunos errores que si hubiéramos conocido estos principios, pues no hubiéramos cometido, sobre todo en este tiempo de una situación difícil en el mundo que nos ha pues obligado a aprender, a descubrir, a entender o a padecer algunas cosas. Y bueno, quisiera exponértelas. Eh, Espero que Dios me ayude en este tiempo para que te las pueda exponer de manera más clara, y también espero que con el uso de la tecnología podamos ver algunas diapositivas que tengo para mostrarte en este momento. Quiero empezar con este texto de la Biblia, de Proverbios 1, del 2 al 7, que dice así: estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. Aquí se refiere al libro de Proverbios, pero podemos hacerlo extensivo a todos los principios bíblicos, que si nosotros los estudiamos, los llevamos a la práctica sobre todo, vamos a vivir con sabiduría justamente, vamos a librarnos de algunas consecuencias por actuar de una manera diferente a la que Dios había diseñado. Por lo tanto, esta es mi intención, que podamos aprender algunas cosas que Dios ya nos había enseñado y que si ya las has hecho, seguramente has cosechado el buen fruto de esta práctica, pero si no las has hecho, seguramente estás cosechando las consecuencias negativas de esta falta de práctica en estos principios. Hemos aprendido o nos hemos dado cuenta en esta pandemia que el sector más vulnerable a la enfermedad del coronavirus actual en este 2020 es pues las personas vulnerables de mayor de edad, mayores de edad, o las personas que tienen problemas de obesidad, problemas que tienen algunas enfermedades mm, pues crónicas, degenerativas, y que obviamente con la introducción de otra enfermedad de este virus, pues las complicaciones son mucho mayores que con un cuerpo que no tiene estas enfermedades crónicas previas. Por ejemplo, la diabetes, las enfermedades renales, hepáticas. Bueno, aquí nos muestra la lámina algunas de las características de las personas más vulnerables a esta enfermedad. Y quiero hacer referencia a algunas de ellas que no son transmisibles, que tienen que ver con nuestros hábitos o que son generadas por malos hábitos, que son las siguientes: las cardiovasculares, que tienen que ver con infartos al corazón, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes. Todas estas enfermedades mucho tienen que ver con los hábitos que tenemos en nuestra vida diaria. Investigando un poco, leí que algunas de las causas más comunes para estas enfermedades no transmisibles se le llaman, de hecho, enfermedades de la civilización. Son enfermedades que se pueden prevenir, pero
que las causas más bien tienen que ver con hábitos como consumo del tabaco, consumo del alcohol en abuso, mala alimentación, por ejemplo, alto consumo de azúcares, de sales, de grasas saturadas, ácidos grasos, trans, etcétera. Inactividad física, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos han pedido que estemos en nuestras casas y no salir o salir lo menos posible, pues también se incrementa la inactividad física, lo cual esto genera también o contribuye a las enfermedades no transmisibles. Tener estas enfermedades no transmisibles nos lleva a ser más vulnerables a las complicaciones por la enfermedad de este virus actual, coronavirus que estamos teniendo. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Yo quiero exponerte la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro cuerpo. Aquí hay un texto en 1 Corintios 6:19 que dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Si nosotros entendemos este texto con responsabilidad, entendiendo que si bien lo físico, lo material se acaba y es más importante lo eterno, concentrémonos, digamos, en la administración de este cuerpo. Dios nos ha dado este cuerpo, pero no para nosotros. Dios es el dueño. Por lo tanto, nosotros necesitamos cuidarlo, necesitamos administrarlo y dar buenas cuentas a Dios de qué es lo que hacemos o no hacemos respecto a nuestro cuerpo. Este texto que vimos en 1 Corintios, de hecho lo dice de una manera muy bella, ¿no? Nuestro cuerpo es como el edificio donde vive Dios. Lo dice de la manera que nuestro cuerpo es como un templo en donde vive el Espíritu Santo. Es decir, si lo tomamos como un edificio, que no es lo más importante, pero es el lugar donde Dios puede obrar y puede estar ahí adentro, entonces sí es importante nuestro cuidado. Y si somos responsables en esta situación, necesitamos entender que debemos cuidar nuestro cuerpo y que las personas que de una mala experiencia por tener enfermedades no transmisibles previas y eso les ha complicado quizás si se contagiaron con esta nueva enfermedad, que quisiera llevarte a que hagamos conciencia. Mucha responsabilidad tenemos nosotros. Dicho de otra manera, si bien es complicado, es difícil evitar un contagio de este virus, lo que sí podemos hacer es en qué condición física vamos a afrontar si es que nos contagiamos. Si con un cuerpo sano, saludable, bien alimentado, con buenos hábitos de físicos, de ejercicio, y por supuesto tendremos mayores probabilidades de resistir o de no tener consecuencias graves con esta enfermedad. Y lo contrario, en la medida que nuestros cuerpos sufran enfermedades crónicas y estén con bajas defensas, por ejemplo, por supuesto la probabilidad, si es que nos contagiamos, de que haya complicaciones, pues será muy alta. Entonces, contagiarnos o no es un poco más complicado, se puede salir de nuestras manos quizá, pero por otro lado lo que sí está en nuestras manos es con qué condición, con qué eh, fortaleza de cuerpo es que enfrentamos esta situación. Y si lo vemos de una manera más espiritual, más trascendente, más eterna, con qué mantenimiento estamos trabajando en nuestro cuerpo, ¿no? Porque es el lugar donde Dios vive, los que creemos que Dios vive en nosotros, que tenemos una comunión con Dios, pues entonces, ¿qué habitación, qué edificio le estamos ofreciendo, digamos, a Dios? Insisto, no es lo más importante, sin embargo, en medio de esta situación se vuelve importante tener una buena condición física, un buen estado físico para, si es el caso, afrontar esta enfermedad de una mejor manera. Por lo tanto, te comparto muy sencillos tres, tres maneras de cuidarnos, ¿no? Con la alimentación, una buena alimentación. Si es necesario, acude a algún profesional de esta área.
Ejercicio físico, también puedes pedir asesoría para hacerlo de una manera saludable, una manera adecuada. Y el descanso serían tres áreas básicas en donde podemos cuidar, digámoslo espiritualmente, el templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué cuentas tienes que darle a Dios respecto a tu cuerpo hasta el día de hoy? A la edad que tienes, la que sea el día de hoy, ¿qué cuentas tienes que darle a Dios? Y Dios nos ayude a no contagiarnos, pero si fuera el caso, ¿cómo va a reaccionar nuestro cuerpo? Y entonces, ¿qué cuentas daríamos a Dios respecto a lo fuerte o débil que nuestro cuerpo reaccionaría ante tal situación? Obviamente estamos hablando de la situación que estamos viviendo actualmente, pero esto aplica para cualquier otra enfermedad, cualquier otro virus, cualquier otra infección. Entonces, somos responsables. Eso quisiera transmitirte hoy. Somos responsables también de nuestro cuerpo físico. Otra de las áreas que ha sido golpeada con esta contingencia, con estar dentro de casa, las economías en todo el mundo se han detenido en un buen tanto y pues algunos de ustedes y de nosotros ya hemos vivido eh, consecuencias económicas respecto a esta situación. Algunos han perdido trabajos, han perdido clientes si es que tienen negocios, han bajado su economía y es probable que los meses que vienen esto sea peor o sea difícil de llevarlo. Y aunque confiamos en Dios plenamente, quisiera tocar algunos principios que van muy de la mano con lo que estamos viviendo hoy en día. Hay, no sé si sabías, más de 2350 versículos en la Biblia que hablan de dinero, de las posesiones materiales. Entonces es importante atender qué es lo que dice Dios a través de la Biblia respecto a nuestra economía. Lo primero, lo principal, por supuesto, es confiar en Dios y no confiar en lo material, en el dinero, en nuestra propia estabilidad económica. Entonces, Mateo 6 del 19 al 21 dice así, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Está hablando Jesucristo, entonces está diciendo que no pongamos nuestra confianza, que nuestro móvil de vida, nuestra prioridad no sea el dinero, no sea lo material. En esta situación que estamos viviendo de la pandemia, en donde pues la economía se ve afectada, podemos salir mal librados si es que toda nuestra confianza está basada en nuestro sueldo, en nuestro negocio, en la economía. Por supuesto que al caerse pues estas bases que pensábamos tener, pues por supuesto que nos va a afectar más el tener esta mentalidad de que allí estaba nuestra seguridad. Por tanto, el primer principio básico bíblico que Dios nos enseña es confiar en Dios para nuestra provisión económica, para nuestra provisión material. No pensar que estamos tranquilos porque tenemos ya sea dinero, ya sea posesiones, es lo primero. Confiar en Dios más que en las posesiones materiales y estar tranquilos confiando en que Dios nos va a proveer en los meses siguientes. ¿Dónde está nuestra fe? Aquí está una pregunta, ¿no? Y bueno, tengo otro principio bíblico respecto a las deudas. Por supuesto que las personas que traíamos o acarreábamos alguna deuda, algún préstamo que tuvimos y que ahora tenemos que seguir pagando, se complica la situación, porque si bien muchos de nosotros, nuestro trabajo, nuestros sueldos han bajado en cuanto al monto o es más difícil conseguirlo, pues hay más problemas, se recrudece si es que además tenemos compromisos de pagos que hacer, deudas que acarreamos y pago de intereses. Esto es muy malo, sin embargo, pues Dios nos había enseñado desde hace muchos años en la Biblia, en Romanos 13:8. No deban nada a nadie,
sino el amarse unos a otros, porque el amor al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En esta carta a los romanos, Pablo nos anima, no le deban nada a nadie, no pidan préstamos, no pidan préstamos, no se endeuden. A veces pensábamos, bueno, tengo capacidad de pago, sin embargo, creo que muchos no esperábamos que sí podrían venir circunstancias adversas donde ya no tuviéramos la misma capacidad de pago y es ahí donde se complican las cosas. Ahora, muchas deudas son adquiridas por no diferir la gratificación. ¿Qué es esto? No me quiero esperar hasta juntar el dinero para comprar lo que deseo comprar. Una frase muy común es lo quiero y lo quiero ahora. Ya después lo pago. Ese es un problema o un error que la Biblia nos trata de evitar desde hace muchos años. Que pues estemos contentos con lo que tenemos. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Esto quiere decir que si confiamos en Dios, podemos entender que lo que ganamos, lo que confiamos en Dios que Él nos provee, eso está bien. Y eso es lo que Dios nos ha permitido pues vivir a ese nivel de vida. Si nosotros queremos adquirir, gastar más de lo que ganamos, por un lado estamos diciendo que no estamos de acuerdo en lo que Dios nos provee. Por otro lado estamos diciendo que mejor por nuestros propios medios queremos adquirir las cosas en vez de confiar en que Dios nos las provea. Y por otro lado, quizá muchas de ellas no las necesitemos, por eso Dios no nos las da. Y el ser necios, de alguna manera, nosotros, al querer gastar algo que no tenemos, nos acarrea deudas y, sobre todo en este momento de crisis económica, llamémoslo así, es cuando vemos que hubiera sido mejor no tener esas deudas. Hubiéramos estado, digamos, más tranquilos el no tenerlas que, además de ahora tener dificultades para ganar quizá lo mismo que ganábamos hace un año, pues ahora además tengamos que pagar las deudas que ya habíamos adquirido. Otro principio que quiero nombrar aquí son, bueno, los meses sin intereses, ¿no? O sea, de todos modos es una deuda, pero no hay intereses, entonces, bueno, esto tiene que ver con mi capacidad de pago y a lo mejor digo, sí, sí puedo adquirirlo. Sin embargo, hay un detalle bíblico aquí que dice así, se confía en que nuestro ingreso siempre será el mismo, que no vamos a gastar de más adelante. Dicho de otras palabras, que nuestro futuro está asegurado, nuestro futuro económico. Y entonces podemos comprometernos a 6, 12, 18 meses, 30 meses, 6 años, no sé, algunos autos se adquieren hasta en 6 años, una casa en 20 años. Em, lo único que quiero hacer ver en este principio es que mm, no necesariamente podemos confiar en que nuestro futuro esté asegurado, es decir, lo que gano ahorita lo seguiré ganando y lo que gasto ahorita lo seguiré gastando. Santiago 4 del 13 al 16 dice lo siguiente, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Aquí es donde está el problema. Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Aquí vemos dos problemitas. El primero es, ¿qué es orgullo? El nosotros comprometernos a pagar lo que sea en el futuro, confiados o basándonos en nuestra propia capacidad de pago. Yo sé que el banco y las tiendas y todo el mundo hoy en día quiere que te endeudas y nos ofrece créditos. A mí me llaman cada rato por teléfono ofreciéndome créditos. Yo no quiero más créditos.
El problema aquí es de confianza. ¿En quién confiamos? ¿En Dios o en nuestras propias capacidades de pago? Yo te animaría a que el primer paso sería no te comprometas, no pidas prestado, no te endeudes. El segundo punto que te animaría es, si vas a adquirir algún compromiso de pago, tendríamos que buscar a Dios y asegurarnos que Dios mismo nos va a respaldar en esa capacidad de pago, en esa situación. Como dice la lectura que vimos de Santiago, no debemos asegurar, sí, yo puedo pagar de aquí a 20 meses. Más bien debemos buscar a Dios y decir, oye, Dios, tú quieres, oye, tú me permites, está en tus planes que yo pueda seguir teniendo esta capacidad de pago todos esos meses como para adquirir este compromiso. Y Dios nos dirá sí o no. No es que por nuestra propia confianza digamos, no, sí, sí puedo y me comprometo. Yo mismo he sufrido de alguna manera errores que he cometido, ¿no? Me he comprometido y más adelante cambian las condiciones económicas y entonces ya me es muy pesado, ¿no? Cumplir el compromiso. Algunos otros han dejado de pagar sus compromisos y eso además, pues están mintiendo de alguna manera o están faltando a su compromiso y podrían argumentar que ya no tienen la capacidad de pago. Pero bueno, por eso están estos principios bíblicos. El de Proverbios decía, si tú te comprometes en una deuda, serás esclavo. ¿Por qué? Uno, aunque la pagues, no deja de estar ahí el compromiso y la presión que debes. Y por otro lado, si no pagas, tú me dirás, si no los acreedores están constantemente hablándote, buscándote y cada vez el problema haciéndose mayor. Por eso Dios en su sabiduría nos da principios en donde podemos vivir de una mejor manera, de una manera más sabia justamente viviendo pues con lo que Dios nos provee y si hay una manera, porque dirás, bueno, entonces no puedo comprarme nada, ¿no? A veces mi papá me dice, ¿no? Pues el que nada debe, nada tiene. Pero bueno, no es así bíblicamente. Hay una manera de hacerlo y esto tiene que ver con el ahorro. Ese es un principio bíblico que Dios nos da para así poder adquirir algún bien que necesitemos o que queramos. No es que Dios nos prohíba tener cosas materiales, pero no bajo la vía de la deuda, más bien por la vía del ahorro. Seguramente te sabes la historia de José, el que le dicen José el soñador, cuando Faraón tuvo un sueño y entonces mandó llamar a José, bueno, le dijeron que José era una persona de Dios o que Dios le ayudaba a interpretar sueños. Lo mandó llamar y entonces te acuerdas, no sé, del sueño de las 7 vacas gordas y que después aparecieron 7 vacas flacas que se comieron a las gordas pero seguían flacas, ¿no? Bueno, José con la sabiduría de Dios o con la revelación de Dios le dijo que este sueño significaba que iban a venir 7 años de abundancia material, pero después 7 años de escasez, de hambre. Por lo tanto, esta es la respuesta de José que Dios le inspiró para darle al faraón de Egipto. Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe de darle autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Bastante sabio, ¿no crees? Mientras hay abundancia, mientras hay una buena provisión de parte de Dios, entendemos que Dios nos bendice y nos da aún en la parte económica, lo sabio es guardar. No todo, aquí está hablando solo de la quinta parte, es decir, ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para cuando venga una situación complicada económicamente. Los que ahora estamos viviendo esta situación de pandemia, en donde ya empezamos a ver los estragos económicos, ¿cuánto nos haría falta tener un ahorro que nos supla
las necesidades en este tiempo difícil, en este tiempo de economía más limitada. Sería muy bueno. Eh, yo tuve algunos ahorros ahí que me están librando estos meses, pero eh, si tuviéramos un ahorro, un autor que acabo de leer un libro cristiano respecto a la economía, nos dice, deberíamos tener un ahorro que nos ayude a suplir un año de nuestro sueldo, un año. Si te quedas sin trabajo, si te enfermas, si cualquier cosa, cualquier situación económica extraordinaria que suceda, que puedas tener suplido por lo menos un año con tu mismo ingreso económico. No me dejarás mentir, en este momento de contingencia y de estragos económicos por la pandemia, haber tenido un ahorro, un colchón de un año de nuestro sueldo, hubiera sido lo mejor que tendríamos en este momento. Efesios 4:28 dice, el que robaba deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Quisiera que no me malinterpretaras. No estamos hablando de guardar dinero por ser egoísta o guardar dinero por avaricia. Estamos hablando de guardar dinero para asegurar el poder bendecir a otros, principalmente a mi familia. Imagínate dejarla sin comer en esta situación difícil. Y segundo, el poder dar a los necesitados. Aquí en mi familia tenemos otra familia cristiana, amigos nuestros muy queridos, que tienen el hábito del ahorro bastante desarrollado desde hace muchos años. Y es maravilloso cómo apoyan, aún a nosotros nos han apoyado en situaciones difíciles. En este tiempo en donde la economía está un poco complicada, ellos tienen para dar y lo han hecho. Que la vecina de allá va a dar a luz un hijo y no tiene para el parto o para todos los gastos que implican, dan una ofrenda. Que están pasando necesidad, pues otros hermanos dan una ofrenda porque lo tienen en la mano. No estoy hablando que sean ricos, seguramente ganan lo mismo, quizá un poco parecido el nivel económico de ingreso como yo, pero no es que sean ricos, el asunto es que han ahorrado, tienen claros los principios bíblicos del ahorro y en situaciones difíciles ellos dan abundantemente, generosamente a los que tienen necesidad. Mi esposa y yo a veces decimos, ahorita estamos pasando un poco de necesidad por la pandemia, por la situación, y qué lamentable porque hay otras personas que están pasando la todavía más difícil económicamente que nosotros y quisiéramos ayudar. Y lamentamos mucho no tener en abundancia para poder dar al necesitado. Si tuviéramos este hábito del ahorro y de tener, como te dije, quizá un año cubierto, mira, con todo gusto daríamos más de lo que estamos dando actualmente a los que tienen necesidad. Por tanto, solo quisiera aclararte que no es un ahorro en el sentido de avaricia, sino al contrario, de generosidad, como lo dice este otro principio bíblico. Proverbios 19:17, si le ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Vayamos a otro punto de vista de esta crisis económica que ya está y que seguramente seguirá en los siguientes meses. ¿Qué tanto hemos sido generosos en el pasado? Si tomamos literal este versículo, Proverbios 19:17, que dice, si ayudamos al pobre, le estamos prestando a Dios y Él nos lo pagará. Imagínate, si Dios en este tiempo de situación económica difícil, si Dios nos va a dar solo lo que nosotros hayamos dado a los que tienen necesidad en el pasado, pregúntate, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Aquí lo pongo en forma de pregunta. ¿Qué tanto hemos invertido en ayudar a los pobres y necesitados en el pasado, cuando hemos tenido más capacidad económica? ¿Qué tan generosos hemos sido con los que menos tienen? Porque si Dios nos va a proveer en función de lo que hemos dado a otros, nos va a ir bien económicamente, materialmente en estos meses difíciles.
o nos va a dar escasamente el Señor, porque quizá no hemos sido generosos, no hemos dado a los que necesitan más que nosotros. No estamos hablando de tener mucho o poco dinero. Hay un principio muy simple. Ayuda al que tiene menos que tú. Y ya, con eso estamos, como dice el proverbio, prestándole a Dios. Dios nos lo recompensará. Cuando nosotros tengamos necesidad, estaremos confiados en que Dios nos cubrirá, porque nosotros así lo hemos hecho con otros. Y no tiene que ver con que es por lo que yo he invertido, es porque Dios es fiel. Y si Dios nos ha permitido tener cierto ingreso, cierta libertad económica y nosotros ser generosos y dar al que tiene necesidad, Dios es bueno y no se queda con nada porque Él no es dueño de todo, no lo necesita. Él nos va a dar cuando nosotros tengamos necesidad. Eso lo hemos experimentado muchos de nosotros. Primero de Reyes 17, 11, 15. Y yendo ella para traérsela, bueno, te doy el contexto un poco. Estamos viendo aquí Elías, que hay una hambre en la tierra, ¿no? En ese momento, en ese lapso de su vida, hay hambre en toda la región. Entonces Dios lo manda con una señora y le pide de comer, ¿no? Entonces, pues Elías fue a esa casa y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él le respondió, ay, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, es decir, era lo último que tengo, no lo comemos y ya nos moriremos de hambre. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que no solo en tiempos buenos económicos, no solo en tiempos de abundancia es que Dios nos pide que demos, que seamos generosos con el que tiene más necesidad que nosotros. Aún en estos tiempos difíciles económicos, también podemos seguir ayudando al que tiene menos que nosotros o al que está pasando más dificultad que nosotros actualmente. Aquí la viuda, pues era su último bocado y de ahí se iba a morir de hambre. Y Elías le dijo, dámelo primero a mí. Dicho de otra manera sería, aunque tengas poco y casi casi te vayas a quedar, te vas a morir de hambre porque es lo último que tienes, aún así, dale al necesitado y Dios no dejará que pasemos necesidad como esta viuda que tenían el último bocado y Dios lo prosperó, así me imagino, ¿no? Como cuando los peces y los panes con Jesús, ¿no? Que pues de la misma cesta seguían saliendo y saliendo y algo parecido, ¿no? Seguía Dios proveyendo a esta viuda por una simple y sencilla razón. Decidió confiar en Dios, no ser egoísta y lo último, lo poco que tenía guardárselo para ella, sino aún en la situación difícil económica que vivía, decidió servir, ayudar al necesitado, al que tenía menos que ella. Lo mismo te invito, este es un buen principio, que nosotros, aunque ok, a lo mejor ya cometimos el error de no ahorrar, no obedecimos a Dios en no adquirir deudas y las adquirimos, aún en esta situación, sigamos confiando en Dios, aún en esta situación, aunque está mermada nuestra economía o los que la tengan mermada, aún así podamos ayudar con menos, claro, pero al que tiene más necesidad que nosotros. Entonces ya vimos un principio respecto a nuestro cuerpo físico. Somos responsables de nuestro cuerpo físico y qué cuentas le estamos dando a Dios. Segunda área de principios en lo económico. ¿Qué tanto estamos confiando en Dios? Y saber que estos principios Dios nos los enseña desde antes para una situación como la de hoy y pudiéramos estar mejor parados. Si no quedamos bien parados, arrepintámonos de no haber obedecido a Dios y confiemos y empecemos a actuar pues conforme Dios enseña, ¿no? O sea, ya no seguir con los mismos hábitos de endeudamiento, de no ser generosos, de confiar en las riquezas, sino en Dios, sino cambiar, que nos sirva esta situación difícil para arrepentirnos y cambiar y empezar a tener hábitos nuevos, hábitos
sabios conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una tercera área que también nos está pegando en esta situación, en esta contingencia, que es en el área de las relaciones. Hay algunos datos interesantes. Hay una encuesta que de manera profesional se hizo en 15 países. 43% de los encuestados dijeron estar impacientes por volver a la vida normal. Casi la mitad ya está harto, ¿no?, de estar encerrado en su casa. Otro tercio se muestra preocupado por su salud, seguramente la gente que tiene enfermedades crónicas o que tiene una edad avanzada o sobrepeso, etcétera. El 15% se siente solo y el 12% está enojado por las restricciones de su libertad, enojado con el gobierno, enojado con las medidas mismas que se están dando de salud. Pero interesante, hay otros datos muy interesantes. Más de la mitad, el 55% de la gente, se preocupa por los que son vulnerables o débiles, por los que están ahorita padeciendo. Nuestra iglesia misma está preocupada por los que están sufriendo enfermedades, estamos orando, estamos pidiendo a Dios, estamos tratando de ayudar en lo que se pueda, en lo económico, en visitas, en ayuda, en conseguir cosas. Pero viene aquí una parte interesante, 31%, menos de una persona de cada tres se siente feliz pasando tiempo con su familia. En este tiempo que estamos encerrados, menos de la tercera parte de la población se sienta feliz. Es decir, 2 de cada 3 personas no se siente feliz, se siente quizá estresada, se siente quizá enojada, se siente harta de convivir con su propia familia en su casa. Ese es un problema muy grave. Otro dato que investigué dice que el 48% de la violencia, perdón, crece en el 48% la violencia hacia los menores en este confinamiento. Es decir, los más de 3 meses que hemos estado encerrados en casa, las familias conflictivas donde se maltrataba a los niños, donde hay violencia a menores, ha aumentado en casi un 50%. Es decir, hay más violencia, hay más problemas familiares contra los menores en este tiempo de confinamiento que antes. De por sí quizá había familias en donde los niños eran maltratados o donde haya, no solo los niños, sino personas maltratadas, lo podemos extrapolar a personas maltratadas, que con mala relación familiar. Bueno, imagínate ahora juntos, encerrados en la casa por mucho tiempo. Más que resolverse estos problemas, han crecido los problemas de violencia. Y esto tiene una razón. Dios mismo nos había dado en la Biblia algunos parámetros para poder tener o cosechar mejores relaciones. Colosenses 3 del 18 al 21 nos dice por áreas, por persona, cuál es lo que deberíamos hacer o cuál es nuestro rol. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Sujétense. Los esposos somos la autoridad de nuestra esposa, dada por Dios, no que seamos superiores, sino somos los responsables ante Dios del funcionamiento de nuestra familia. Por lo tanto, la esposa no debe dirigir o preocuparse porque ella está bajo autoridad del marido. Más bien, nosotros tenemos mayor responsabilidad. Si nuestra familia está caminando mal, el hombre, el jefe de la casa, es el principal responsable. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Qué le dice Dios a los esposos? Que amemos a nuestras esposas, que no seamos duros con ellas. ¿Qué le dice a los hijos? Que obedezcan a los padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Y qué nos dice a los padres respecto a nuestros hijos? Que no los hagamos enojar, que los tratemos bien. Si en tu familia, esto no es de una semana, si durante muchos años tú has vivido bajo estos principios que Dios nos enseña, seguramente en este tiempo de confinamiento has cosechado un buen fruto y buenas relaciones familiares. Y gracias a Dios lo podemos vivir así. Si no has invertido, si no has sembrado, si no hemos caminado en estos principios que al esposo, a la esposa y los hijos Dios nos invita, seguramente estamos cosechando malas relaciones familiares aumentadas por este confinamiento que estamos teniendo.
Si tú tienes malas relaciones familiares actualmente por el confinamiento, yo te animo a que te arrepientas por no haber obedecido a Dios en estos puntos y empecemos a vivir bajo estos principios, que restaures relaciones. Te voy a dar algunos pasos muy sencillos. El primero es, sé intencional para buscar una reconciliación. No es que el tiempo lo arregla, no es que pues a ver si el mes que entra ya nos llevamos mejor. No, no, no. Sé intencional. Si hay un problema, pues arréglalo. Mateo 5, 23 a 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que te esperes, deja ahí tu ofrenda y párate, levántate, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y sigue adorando a Dios. Es decir, sé intencional para buscar la reconciliación. Segundo paso, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Leo otra vez, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es el segundo paso? Reconoce tus faltas y arrepiéntete. Hay un problema entre nosotros, sé intencional, busca a la persona, a tu familiar, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo y pues vamos a arreglar el problema. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Primero reconociendo lo que yo estoy mal y arrepintiéndome para poder recibir perdón. Primera de Pedro 4:8, haya sobre todo mucho amor entre ustedes porque el amor perdona muchos pecados. Es decir, a ti te pidieron perdón, perdona. Tú pides perdón, esperemos que te perdonen por amor a Dios y por amor a la familia. Estos serían unos pasos sencillos que dar para restaurar nuestras relaciones. Y te digo, sigamos los principios de Dios. Estos son muy sencillos, solo son un ejemplo. Si tú tienes más problemas más profundos, si no sabes cómo restaurar relaciones en tu familia, si quieres invertir en los principios de Dios en tu familia de una manera más formal, bueno, comunícate con nosotros y nosotros podemos asesorarte en lo que Dios mismo nos ha enseñado a nosotros y nos ha permitido aprender y poner en práctica muchos de estos principios y por supuesto ahora agradecemos a Dios y podemos cosechar el fruto de unas buenas relaciones familiares, derivado no porque seamos buenos o porque seamos muy inteligentes, sino porque Dios nos ha enseñado principios prácticos que podemos llevar a cabo y mira, Dios es bueno, Dios es fiel y nos puede restaurar la familia, no mágicamente, sino arrepintiéndonos de estos principios que hemos roto y empezando a ponerlos por obra. Y por último, busca bendecir, animar, servir, hacerle bien a tu familia. 1 Corintios 10:24. Que nadie busque sus propios intereses. No seas egoísta. No busques solo estar bien tú, sino el prójimo. Más ahora que estamos encerrados todos en casa, necesitamos ver por el otro, bendecir al otro, ayudar al otro, animar al otro. Y cierro con esto. Romanos 14:12. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Qué tan bien, qué tan mal te está yendo en esta contingencia, en este confinamiento, económicamente, en tus relaciones familiares o en tu propia salud física? Yo te animo, te invito a reflexionar. Si te es más cómodo, puedes cerrar tus ojos, pensar, ¿cuál es la situación actual que vivo físicamente? ¿Cómo estoy afrontando esta enfermedad o posible contagio o pues la situación que estamos viviendo? Económicamente, ¿cómo estoy parado? ¿Qué tanto estoy confiando en Dios? ¿Qué tanto he roto principios bíblicos que ahora me traen consecuencias y seguramente será más difícil pues esta cuesta, esta crisis que estamos ya viviendo y que seguramente seguirá más adelante? Y por último, ¿qué estoy cosechando en mi familia en este confinamiento? ¿Qué tanto estamos teniendo buenas relaciones familiares o malas relaciones familiares? ¿Ya estamos hartos y queremos cada quien irse por su lado o estamos creciendo en comunión unos con otros? Reflexiona, piensa cuál es tu situación y te animo, arrepiéntete de lo que hayas hecho mal, de lo que los principios que hayas roto de Dios y decide a partir de hoy ponerlos por obra. Dios, yo oro, ayúdanos a poder primero diagnosticarnos, poder tener un panorama claro, realista
de si estamos viviendo con este confinamiento peor, se han empeorado las cosas. No es que las provocó el confinamiento, sino las que ya traíamos arrastrando se han empeorado, o los buenos frutos han mejorado por este confinamiento, las relaciones familiares, por ejemplo, podemos estar tranquilos por un ahorro. Dios, ayúdanos a ver nuestra realidad y, por supuesto, síguenos enseñando para, a partir de ahora, o continuar viviendo bajo los principios bíblicos que son sabios, que son buenos para nuestra vida y que tú nos has enseñado ahí escritos en la Biblia desde hace muchos años, Señor. Te agradecemos e insisto, si tú quieres saber más de este tema, eh, pues contáctanos, busca a quien te ayude en la iglesia en la que estás, busca tus líderes, busca a las personas capacitadas y que te puedan ayudar. Pero todo empieza desde tu responsabilidad, desde pues que tú quieres mejorar y quieres vivir de una manera confiada en Dios, de una manera lleno de Dios, de confianza en vez de temor, de confianza en vez de no saber qué va a pasar económicamente o en tu salud, sino confiando en Dios, no mágicamente, sino porque hemos vivido bajo estos principios.